hermosa oportunidad en esta mañana. Quiero saludarles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios siga derramando abundantes bendiciones en cada una de ustedes, en cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a predicar en esta mañana y vamos a leer un precioso texto bíblico en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. La palabra de Dios nos enseña y nos dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo el Señor: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. El llamado al compromiso del Evangelio. Bajo ese tema vamos a anunciar el Evangelio en esta mañana, la palabra. Es hermoso poder uno tener bien claro lo que es el llamado de Dios, la decisión de nuestra parte, tomar esa decisión firme. Y es doloroso también para muchos cuando recibimos el llamado de Dios a la salvación, porque en Dios hay varios llamados: a la salvación, a la santificación, el llamado a la predicación del Evangelio. Pero en esta mañana vamos a ver énfasis en el llamado a la predicación. Cuando nos toca irnos a lugares donde nosotros a veces no queremos ir, porque es verdad, somos sinceros en esa parte. Hay muchos lugares donde no queremos ir, pero Dios nos ha hecho un llamado, y es importante atender el llamado de Dios, porque aunque a nosotros nos parezca absurdo, ahí está la obra de Dios. Hay lugares donde no son muy apetecidos, pero Dios quiere desarrollar una obra a través de nosotros en determinados lugares. Y es bonito cuando uno logra creerle a Dios e ir al lugar donde Dios nos ha enviado, con esa disposición, con esa entrega, porque tengo testimonios en inicio del Evangelio en Maicao, en donde nací espiritualmente, en la iglesia central de Maicao. Habían zonas en barrios que no eran muy fructíferas, donde muchos líderes no querían ir. Pero cuando uno se entrega al Señor, le dice al Señor: donde tú quieras, donde tú me envíes, cuenta conmigo, Señor. Y a veces en el recorrer del camino se nos olvida los compromisos que hacemos con Dios. Pero cuando Dios solicita el servicio de un siervo, y de pronto uno dice: uy, Señor, a ese lugar no. Pero Dios, que es bueno y para siempre su misericordia, que nos ha capacitado y nos ha hecho este llamado, pues a mí me pasó una vez y no quería ir a cierta zona, y Dios tuvo que tratar conmigo directamente y decirme: ¿dónde está lo que tú me prometiste un día? Que contara contigo, porque uno hace compromisos con Dios y a veces a uno se le olvida. Tuve que pedirle perdón a Dios, tuve que llorar y decirle al Señor: sí, es verdad lo que te he prometido, y perdóname.
estoy dispuesto a ir. Entonces fuimos al barrio y donde no se entregaba a nadie, donde hubieron líderes de alto rango, podríamos decir así, hombres de oración, hombres que, que Dios usa, y de pronto uno comenzando en el Evangelio tenía ciertos temores. Entonces fuimos al barrio, fuimos a la zona, y de verdad que cuando uno le entrega su vida al Señor y va en obediencia a la palabra, al llamado de Dios, y lo hace para Él, Dios lo respalda, Dios los, nos asiste, Dios trata con las almas. Y recuerdo que en ese barrio ese año ganamos 27 almas para la gloria de Dios, y eso me dio a mí una gran confianza de creerle a Dios, de ir a donde el Señor requiere de nuestro servicio. Dios es grande, Dios es bueno. Sin Él, nosotros somos nada. Nosotros sin Él somos nada. Por eso en esta mañana el llamado al compromiso del Evangelio. Por eso una fe apropiada siempre producirá un estilo de vida apropiada. Cuando vivimos y desarrollamos esa vida en Cristo, hermanos, bajo lo establecido por Dios, porque aquí no se trata del hacer, porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué quieres que haga? A veces de esa manera no quiere el Señor tanto el hacer, sino que quiere que nosotros practiquemos, nosotros creamos de la manera que el Señor quiere que creamos. Vivir acorde a lo que Él ha establecido y nosotros desarrollarlo a través de la fe. Entonces, cuando hay una fe apropiada, siempre producirá un estilo de vida apropiada. Queremos que los creyentes, nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros como lectores de la palabra, como conocedores de la gracia divina, asumamos responsabilidades de alcanzar metas, pero en Cristo, de alcanzar objetivos bajo lo que Dios ha establecido, y no cuando nosotros querramos, sino cuando Él lo disponga, pero siempre estar dispuesto para cuando Él solicite nuestro servicio. En ese momento que Isaías estaba, en ese momento en que Dios se le revela a Isaías, Isaías dice que era hombre de labios inmundos y que habitaba en pueblo de la misma manera. Pero Dios hizo un trabajo en Isaías. Y entonces Isaías oyó una voz que dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías pudo decir, heme aquí, envíame a mí. Nosotros de la misma manera debemos estar dispuestos en el momento en que Dios requiera de nuestro servicio. El Señor no solo nos llama a ponernos en acción, sino que también nos llama a este llamado serio de seguir sus pasos. Una de las cosas que debemos nosotros tener en cuenta es seguir verdaderamente sus pasos, como Él, vuelvo y recalco esto, como Él lo ha establecido. Porque no de cualquier manera se camina en este camino maravilloso, vale la redundancia. No de cualquier manera se transita en el camino. En este camino hay que tener mucho cuidado, porque se requiere de mucho cuidado. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primero de nosotros mismos.
Ten cuidado de ti mismo y algo muy fundamental de la doctrina. Hermano, tenemos una responsabilidad ante Dios y ante la sociedad. Nosotros marcamos la diferencia y por eso es importantísimo, amados hermanos, queridos hermanos, seguir sus pasos, tener cuidado de nosotros mismos, nuestra vida cristiana ante nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, ante la sociedad cristiana, ante las personas inconversas. Y luego de esto, tener ese testimonio tan bonito. Viene a mi mente, yo no era todavía nombrado como pastor, era un diácono en la iglesia. Y siempre procuré salir con mi esposa, mis hijas, juntos a la iglesia, a los cultos. Siempre tratábamos de salir juntos. El día que no salíamos juntos era porque me tocaba alguna responsabilidad en la iglesia y me tocaba estar mucho eh, tiempo más adelante para estar en el servicio. De pronto en esos días, en ese momento que me tocaba tener parte en el servicio, me iba un poco más temprano, pero siempre procuraba irme con mi familia. Y llega esto a mi mente que una compañerita de mi hija mayor, una compañerita de ella, eh, siempre teníamos que pasar por frente de su casa. Y un día ella hablando con mi hija, una niña, porque en ese tiempo mi niña era muy pequeñita, creo que tenía por ahí unos 4 o 5 añitos. Entonces la amiguita conversando con ella le decía, esa niña le decía a mi hija, yo quisiera que tus padres fueran mis padres. Entonces mi hija me transmite eso, papi, ¿sabes qué dijo la amiguita? Que quiere que tú, mi mamá, seamos padres de ella. Entonces comprendí el ejemplo que nosotros reflejábamos hacia ella. Apenas una niña de unos 4 o 5 añitos ya veo un ejemplo en nuestra familia, de nosotros como padres. Y eso a mí me tocó muy profundo, que a veces son evangelizaciones mudas, pero son muy contundentes. Y esto es importante, hermano. Ese modelo de vida, ese modelo de vida cristiana. El Evangelio, según San Lucas, nos muestra este pasaje. Y andando ellos, uno le dijo en el camino, mire que este se ofrece, este se muestra y le dice al Señor, Señor, te seguiré donde quiera vaya. Pero mire la respuesta del Señor, porque a veces miramos al Señor como una fuente de ganancia propia, de ganancia personales, pero a muchas personas lo miran como esa fuente que si te trabajo tú me vas a bendecir, tú me vas a ayudar. No, no hay que mirarlo desde ese punto de vista, porque mira la respuesta del Señor, el Señor le dijo a ese que se ofreció, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero la respuesta del Señor le dijo el Señor, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, con esta respuesta vemos que ese hombre que se ofreció, como el Señor conoce todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestro pensamiento, yo puedo considerar que este hombre se ofreció porque veía en Cristo una fuente de ganancia y pensaba en ese yo propio. Por eso la respuesta del Señor fue contundente. Pero dése cuenta que en el versículo 59 Jesús dijo a otro, entonces Jesús dijo a otro, sígueme, viste, que Jesús se dirija a otro, que ve en esta persona sinceridad, lealtad, se ve entrega absoluta a cambio de nada. Nosotros
Seguimos a Jesús porque lo amamos, porque hemos comprendido que Él nos amó primero, que Él se entregó por nosotros, sin reserva. Y nosotros, en respuesta de eso, debemos entregarnos. A veces lloramos, a veces gemimos, a veces vivimos momentos duros, sí los vivimos, pero en todos esos procesos, Dios ha estado con nosotros, Dios es fiel, Dios no es hombre para mentir, Dios cumple sus promesas y uno le trabaja al Señor, uno le sirve al Señor sin ningún interés, sin ningún interés, solo porque Él nos salvó, nos amó y en agradecimiento a lo que Él ha hecho en nuestra vida, hay agradecimiento en nuestro ser, de servirle, de amarlo, de, de que nuestra vida totalmente sea un altar encendido para Dios, que el mayor logro de nuestra vida es vivir para la gloria de Él, es vivir para agradarlo a Él. Y el Señor le dice a este, sígueme. Entonces el Señor le dijo, esa persona a quien Él le dijo, le contesta, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Dese cuenta que a veces este hombre habló y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. La preocupación de esta vida, eso equivale a la preocupación de la vida cotidiana, de la preocupación del yo personal, la preocupación por los quehaceres cotidianos y a veces sacamos muchas excusas para cuando nos requieren el servicio, cuando Dios requiere de nosotros. Y esas cosas, a veces aunque nosotros en un momento dijimos, Señor, déjame hacer esto primero, en el momento recapacitamos, en momentos meditamos y en ese momento Dios nos habla y entonces dejamos de hacer lo cotidiano y acudimos a hacer la obra de Dios. Eh, el Señor refirió una parábola sobre un padre que tenía dos hijos y le dijo al hijo mayor, ve a mi campo a trabajar. El hijo mayor le dijo, sí padre, voy, no te preocupes, yo voy. Y se fue de la presencia de su padre y cuando dio la media vuelta empezó a decir lo contrario. ¿Quién dijo? Yo no voy para ese campo, yo voy con mis amigos, posiblemente la actitud. Pero dijo al otro, al segundo, ve a mi campo a trabajar. Y el otro dijo, yo no voy, rotundamente dijo, no voy, pero dio media vuelta. Y cuando dio media vuelta dijo, pues mejor obedecer a mi padre, voy al campo. Entonces el Señor dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y la respuesta fue contundente, ¿no? El que fue al campo a trabajar, el que dijo que no iba, pero que al final terminó yendo. A veces nosotros actuamos así, pero al final terminamos llorando en la presencia del Señor y yendo a lo que Dios nos ha encomendado. Así que los quehaceres de la vida, la preocupación, eso tiene espera, eso puede esperar. Y porque a veces cuando ponemos los quehaceres, las preocupaciones de la vida, eso le roba de la preeminencia de Cristo, de lo que Dios quiere que nosotros realicemos. Tampoco debemos eludir la responsabilidad. Nosotros somos personas comprometidas con esta causa.
A veces con el momento que deseamos descansar, a veces tocan nuestra puerta solicitando el servicio, la consejería, la oración, un mensaje, pero ahí estamos nosotros, prestos a servirle al Señor. Tampoco debemos eludir la responsabilidad, sino más bien de colocar tales cosas primero. Jesús es el primero en todo. Había mucha gente para desempeñar las otras tareas. A veces esas tareas cotidianas, hay muchas personas que por montón que lo pueden hacer. Yo recuerdo cuando fui pastor en Nazaret, eh, allá en Nazaret es un lugar bastante difícil de acceso, pero ya cuando usted en Nazaret es como el oasis de la Alta Guajira, ese es el oasis. Y, y muchos españoles capuchinos que vinieron con una misión, establecieron allí un internado. El internado tiene más de 100 años, es un internado grandísimo. Y muchos españoles murieron allí. Eh, Muchos de ellos están sepultados en cementerio Guayú, en el cementerio del internado. Y pude entender que aunque no tuvieron familias, un hermano, unos tíos, unos padres que lo enterraran, hubo gente que lo hicieron. Entonces, esas tareas, hay cantidad de gente que las pueden hacer, pero la predicación del Evangelio no todo el mundo lo hace. Somos personas marcadas por Dios, personas que hemos tenido ese encuentro con Dios, personas que hemos sido diseñados para llevar el mensaje. Y por eso en esta mañana quiero seguir recalcando esto, el llamado al compromiso del Evangelio. Dios cuenta con nosotros, Dios cuenta contigo, Dios cuenta con nosotros. En el versículo 62 de este mismo capítulo, dice la palabra, perdón, en el versículo 61, dice la palabra que hubo alguien que le dijo, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida de los míos. Entonces el Señor en el 62 le dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces cuando yo escucho esta respuesta es contundente, esta respuesta del Señor nos hace, nos hace vibrar en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra alma. Cuando yo escucho esto, yo digo, esto es de mucha responsabilidad, de mucha entrega, esto es de decisión, esto es de acción, esto es de, de compromiso serio. Entonces, el compromiso con el llamado que el Señor nos hace a su servicio tiene que ser incondicional. Aquí es algo incondicional. No estamos por ganancia deshonesta. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Uno que trabaja en este campo de tiempo completo, y hemos tenido congregaciones donde los ingresos han sido poquitos. Yo recuerdo en una congregación donde en la semana nos quedaban 30,000, 40,000 pesos para 5 miembros, y con eso comprábamos 2 kilos, 3 kilos de arroz, el aceite, la cebollita y ya. Pero Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios suple nuestras necesidades cuando aprendemos a creerlo, cuando aprendemos a esperar en Él, cuando
aprendemos a amarlo por encima de todas las cosas. Y cómo Dios nos suplía nuestras necesidades en el transcurso de la semana. Y son cosas que nos edifican, son cosas que nos llenan, son cosas que uno ve la gracia, la misericordia de Dios y uno dice, vale la pena. De verdad que vale la pena amar a Dios, vale la pena servirle a Dios, vale la pena entregarse a Dios, vale la pena amar la obra de Dios. Son cosas que nos tocan la fibra de nuestro corazón. Y por eso en esta mañana, amados hermanos, el llamado al compromiso de este hermoso evangelio. El llamado que Dios nos hace es un llamado incondicional. No buscamos lo propio. Buscamos que Él sea glorificado. Que Él sea en todo, hermano, glorificado. Cuando uno lo hace de esta manera, uno ve el respaldo de Dios, ve la gloria de Dios. Ve las almas llegar al Señor. Ve sus hijos, su esposa gozarse en el Señor. Esto trasciende aún más de lo que nosotros pensamos. Esto va más allá de la vista humana. Y yo quiero decirle en esta mañana, hermano, discúlpeme, pero aquí siento la gloria de Dios. Siento su presencia. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a creer. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Hay lugares donde reinan las tinieblas. Hay lugares donde las tinieblas son fuertes. Nosotros vivimos esa experiencia en la Alta Guajira, tierra de la hechicería. Una noche quisieron matar a mi esposa. Mi esposa se me moría casi en los brazos. Pero en esa noche, esa madrugada, como a la 1 de la mañana, yo abracé a mi esposa y le dije, Dios, quien nos trajo aquí, Él no nos va a dejar avergonzados. Así que usted no se me va a morir. Esto es para Él glorificarse. Empezamos a orar, glorificar a Dios en medio de la adversidad, en medio de la escasez, en medio de tantas cosas. Pero ahí está, y ahí ha estado el Señor siempre a nuestro lado. Dios, hermano, Dios nunca te deja, nunca se va, nunca. Dios siempre está presente en nuestras vidas. Por eso, hoy recalco el llamado al compromiso de este glorioso evangelio. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, amados hermanos, debemos seguir creyendo en Él, debemos seguir esperando en Él. Hay lugares de tiniebla donde reinan las tinieblas, pero cuando el Señor te designa a un lugar, es porque Él quiere manifestarse allí. No podemos olvidarnos de esto. No podemos olvidarnos. Yo hablaba con la esposa de mi hermano, que ellos también son pastores, en el departamento de Magdalena. Me decía su esposa, cuando recibieron la iglesia que ahora están administrando, que en el culto del servicio de entrega había una mujer que a ella le llamó la atención y se le quedó grabada en su mente. Pero cuando ya se vinieron a vivir a ese lugar, esa misma mujer fue a visitarla y ella recordó enseguida de tanta gente que había, ella recordó la cara y esa mujer llegaba a la iglesia era para hacer un trabajo
del enemigo enfermar a la esposa del pastor o al pastor. Y ella me cuenta que la esposa anterior del pastor que vivía muy enferma, y entonces ella quiso influenciar en la vida de ella, pero ella comprendió, ella entendió. Lo bonito cuando uno también vive en el espíritu, uno puede detectar todas esas cosas que quieren levantarse, que quieren perturbar, que quieren dañar, que quieren estorbar la vida cristiana, el propósito de Dios. Y dice que en un servicio ella tenía un deseo tenía náusea, ganas de vomitar, y se quedó en la última silla, algo que ella no acostumbra, que ella siempre dice, yo siempre me siento en la parte de adelante. Pero esa noche me quedé en la silla atrás porque tenía esas ganas de vomitar, hermano. Y yo dije, bueno, si me dan ganas de vomitar, estoy en la parte de atrás, no voy a incomodar tanto, ni voy a distraer tanto, me voy a quedar en la parte de atrás. Y le dio esas ganas de vomitar de repente, pero iba al baño y no vomitaba nada. En ese momento comprendió que no era algo natural, sino algo espiritual. Y entonces me dijo, me voy a sentar en la parte de adelante, me voy para el culto a la parte de adelante. Y cuando llegó a la parte de adelante, donde siempre acostumbra ella sentarse, empezó a glorificar a Dios y dice ella que no sentía pesadez, sentía una pesadez, sentía algo extraño y empezó a reprender y hubo una libertad que ella empezó a hablar en lengua y la iglesia se movió bajo ese poder del Espíritu Santo. Y entonces el día siguiente, cuando la mujer vuelve a su casa y ella la ve venir, Dios le dice, háblale, háblale de mí, no calles, háblale. Y ella empezó a hablarle, de tal manera que la última vez que ella fue que le empezó a evangelizar, entonces ella se fue como rabiosa de la casa y no volvió más. Pero mire el trabajo que hace el enemigo a través de sus instrumentos. Por eso nosotros no podemos bajar la guardia. Nosotros debemos mantenernos en ese llamado al compromiso de la predicación del Evangelio. No podemos hablar de otra cosa. Tanta necesidad que hay. Sí, hay necesidades, pero que esta predicación del Evangelio nos concierne, nos corresponde a nosotros. Y por eso no podemos callar. Es tiempo de seguir anunciando estas maravillosas palabras. Entonces, quiero en esta mañana, concluir con esto. Gloria al Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios y que el Señor es el dueño de la mies, nosotros debemos entender esto, hermano. Tenemos que tener esto bien clarito. El Señor es el dueño de la mies. Y nosotros somos sus obreros, nosotros somos sus servidores, nosotros somos sus siervos, nosotros somos esos administradores. Porque si no hay obreros, no se puede recoger la cosecha o la mies. Entonces nosotros tenemos un papel muy importantísimo. Mire que Dios cuenta con nosotros para seguir recogiendo la cosecha. Hay muchas almas, hermano, por recogerlas y traerlas al reino de los cielos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo abundantemente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Quiero orar en esta mañana por cada uno de nosotros, por lo que hacemos parte de este grupo tan hermoso de intercedores y adoradores, al nombre del Señor. Soberano Jesús de Nazaret, Dios de toda gracia, de toda misericordia, de toda autoridad, en esta preciosa mañana te doy gracias, Señor, por tu divina y gloriosa palabra. Te doy gracias, Padre Celestial, por tus múltiples favores para con nosotros. Te doy gracias, Señor, porque nos has tenido en cuenta para desarrollar esta labor que tú quieres que se desarrolle en la humanidad. Por eso te presento a cada miembro de este hermoso grupo de adoradores
de este hermoso grupo que estamos aquí en esta mañana, Señor, que tú nos sigas capacitando y que tú, Señor, pongas ese sentir profundo en nuestro ser para seguir desarrollando tu obra como tú la demandas en tu palabra, Señor. Te ruego que les inspire, que les dé esa sabiduría necesaria, ese conocimiento necesario, porque sin ti no somos nada, Señor. Sin ti somos fracasados, pero en ti, Señor, en ti somos victoriosos, en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, conquistaremos reinos, en ti conquistaremos triunfos y victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú nos amas, porque tú has sido muy bueno para con nosotros. Gracias. Gracias.